En las tierras donde el desierto se funde con el cielo, donde el Nilo da vida a un imperio eterno, nació un hombre que no aceptó ser solo rey. Su nombre fue Ramsés II, el faraón que Egipto conocería, como Ramsés el Grande, el gobernante que no esperó a la muerte para convertirse en Dios. Ramsés nació alrededor del año 1303 a.C., en una familia de origen militar, no divino, pero desde niño fue educado para mandar. A los 10 años ya era capitán del ejército, y siendo apenas un adolescente, acompañaba a su padre, Seti I, en campañas militares y ceremonias sagradas. Los sacerdotes comenzaron a decir que los dioses lo protegían, y Ramsés no dudó en aceptar ese destino. No solo se creyó elegido, se creyó superior. Cuando subió al trono de Egipto, Ramsés no se conformó con gobernar, él quería ser eterno. En una tierra donde el faraón era el intermediario entre los dioses y los hombres, Ramsés dio un paso más. Ordenó que su imagen fuera más grande que la de cualquier divinidad. En templos, estatuas y relieves, su figura domina a Amón, Ra y Osiris, como si los propios dioses estuvieran a su servicio. Mandó construir ciudades, templos colosales y monumentos gigantescos. En Abu Simbel, 4 estatuas monumentales con su rostro observan el desierto. No representan a un hombre rezando a los dioses, representan a un dios mirando al mundo. En inscripciones oficiales se le llamó hijo de Ra, elegido de Amón, el toro poderoso amado por los dioses. Ramsés exigía adoración en vida, y Egipto obedeció. Su reinado estuvo marcado por la guerra, y su mayor desafío llegó en la batalla de Kadesh contra el imperio hitita. Allí, Ramsés fue sorprendido, rodeado y estuvo cerca de la derrota. Pero la verdad nunca fue su prioridad. En los muros de los templos, Ramsés aparece luchando solo contra miles de enemigos, protegido por los dioses y victorioso. La realidad fue un empate, pero la historia fue escrita como un triunfo divino. Tanto insistió en su versión que el mundo terminó creyéndola, y así nació el primer tratado de paz de la historia, firmado como si Ramsés hubiera sido invencible. A lo largo de más de 60 años de reinado, Ramsés vivió más de 90 años, tuvo más de 100 hijos y sobrevivió a esposas, príncipes y generales. Pero su mayor obsesión nunca cambió: no ser olvidado. Ordenó grabar su nombre, incluso sobre monumentos de faraones anteriores. Si una estatua no era suya, la reclamaba. Si un templo no lo mostraba, lo transformaba. Egipto entero se convirtió en un reflejo de su ego y su ambición. Cuando Ramsés murió, el imperio se detuvo, el dios había caído. Su momia fue tratada como la de un ser divino, protegida, venerada y escondida durante siglos. Sin embargo, Ramsés consiguió lo que buscaba. Más de 3000 años después, su nombre sigue siendo pronunciado, sus estatuas siguen en pie y su rostro aún mira al sol naciente. Ramsés II no fue solo un faraón, fue poder convertido en piedra, propaganda hecha carne, ambición transformada en eternidad. Un hombre que entendió algo antes que nadie, que quien controla la historia, controla el recuerdo, y quien controla el recuerdo, jamás muere. Así, Ramsés el Grande, el faraón que se creyó Dios, terminó convirtiéndose en leyenda. En el corazón del antiguo Egipto, cuando los dioses aún gobernaban el destino de los hombres y el Nilo marcaba el ritmo de la vida, nació un niño destinado a cambiar la historia del mundo conocido. Su nombre era Tutmosis III, y aunque el tiempo intentó borrar su memoria, sus conquistas lo convirtieron en uno de los gobernantes más poderosos que jamás existieron. Tutmosis III nació alrededor del año 1481 a.C., durante la poderosa dinastía de Egipto. Era hijo del faraón Tutmosis II, pero no nació para gobernar. Su madre no pertenecía a la realeza principal, y su llegada al mundo no fue celebrada como la de un heredero glorioso. Desde su infancia, su destino parecía quedar relegado a la sombra de Dios. Cuando su padre murió, Tutmosis III era apenas un niño. El trono pasó oficialmente a sus manos, pero
poder, sino que quedó registrada en los muros de los templos, como la primera batalla documentada de la historia. A partir de ese momento, Tutmosis III inició una serie de campañas militares, que durarían casi 20 años. En total, lideró 17 campañas, conquistando territorios desde Nubia al sur, hasta Siria y el río Éufrates al norte. Bajo su mando, Egipto se transformó en el primer gran imperio de Asia. Los reyes extranjeros no eran destruidos, sino convertidos en vasallos. Pagaban tributos, enviaban a sus hijos a Egipto como rehenes políticos y juraban lealtad al faraón. Oro, plata, piedras preciosas, animales exóticos y riquezas inimaginables vivían hasta los templos y palacios de Egipto. Tutmosis III no fue solo un conquistador, sino también un gobernante inteligente. Fortaleció la administración del imperio, impulsó el comercio, redujo las rutas comerciales, promovió grandes producciones religiosas. Los templos de Karnak se enriquecieron como nunca antes. Su nombre fue grabado en estelas, obeliscos y monumentos a lo largo de todo el imperio. A pesar de su inmenso poder, su final fue silencioso. Murió alrededor del año 1425 a.C., tras un reinado largo y exitoso. Sin embargo, después de su muerte, ocurrió algo misterioso. Muchas de sus imágenes fueron borradas y su nombre eliminado de los libros, posiblemente como parte de una lucha por el poder o por la influencia de la memoria de Ascenso. Pero la historia no puede ser borrada para siempre. Los registros, las inscripciones y los restos arqueológicos revelan un dato. Tutmosis III fue el mayor estratega militar de la antigua Egipto. El faraón que llevó a su civilización a la cima del poder mundial. El imperio no se sostuvo solo por la fuerza, sino por la inteligencia, la organización y la visión del mundo. Por todo ello, los historiadores modernos lo comparan con los grandes conquistadores de la historia, y lo recuerdan como el Napoleón del antiguo Egipto, un hombre que pasó de la sombra al dominio absoluto, y que convirtió a Egipto en el centro del mundo antiguo. Su nombre es Tutmosis III, y su legado sigue vivo, grabado en piedra, arena y eternidad.